días. Creemos que es muy buena hora para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy es un gran día, la vamos a pasar muy bien. Un mensaje positivo, un mensaje alentador. Iniciamos la terapia con espíritu de amor, con actitud optimista, pensamiento conciliador, con mirada positiva y ojos de triunfador. Buenos días, es un día encantador. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. Bienvenidos, queridos amigos, ¿cómo están? Buenos días o buenas tardes, buenas noches. A la hora que ustedes vean este programa, bueno, pues con muchísimo gusto, una muy cordial bienvenida, queridos amigos. Estamos ya en este lunes 22 de julio del 2024, atendiendo este tema que hemos elegido para ustedes, que lo hemos seleccionado, que lo hemos estudiado, investigado y sobre todo, pues, producido para ustedes en esta ocasión, para que nos acompañen. Estaremos más o menos una hora aquí en este sitio, en Facebook y también en YouTube, para que nos acompañen, nos des tu like, te suscribas al canal de YouTube para que pues vayamos creciendo. Ya sabes que puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro Messenger en Facebook y también aquí mismo, dejando tus comentarios y por supuesto los leemos, los atendemos, los contestamos y estamos en permanente contacto. Bueno, pues hoy te voy a platicar de un tema doloroso hasta cierto punto. No es mi intención causarte ninguna pena, por supuesto, pero sí es importante que analicemos el porqué de los hijos adultos rechazan principalmente a su mamá. Y bueno, pues vamos a ver también los rechazos para ambos padres, las razones por las que rehuyen de sus padres y que de alguna manera pues tiene que ver con la forma en que se sienten los hijos, la forma en que se sienten los papás, la forma en que se sienten las mamás. En este caso, si es una historia, por cierto, inspirada, este tema inspirado en historias que hemos escuchado, tanto de los hijos que nos aseguran que no pueden tener, por decirlo de una manera educada, una buena relación con sus madres. Y por el otro lado, las mamás y algunas veces los papás que nos platican, nos comunican que no tienen una buena relación con sus hijos adultos. Invariablemente empieza a deteriorarse esa relación cuando los hijos empiezan a entrar en una etapa, digamos, un poquito más allá de iniciada la adolescencia. La relación entre padres e hijos es, sin lugar a dudas, queridos amigos, uno de los lazos y los vínculos más profundos, más esenciales que se forjan a lo largo de la vida y que depende, por supuesto, en muchísimo de nosotros, papás, que vayamos pues inculcando, sembrando y enseñando, educando correctamente a nuestros hijos para que nuestra relación, como es el caso de muchísimas familias, por supuesto, no se deteriore al grado de que los hijos empiecen a rechazar a su mamá, como lo vamos a ver en este caso, porque claro, cuando un adulto rechaza a sus padres, bueno, pues esta circunstancia que puede ser devastadora, que puede causarle mucho dolor, mucha pena, mucha ansiedad a cualquier progenitor, papá o mamá, pero que plantea algo como: ¿por qué un hijo adulto rechaza a su mamá? Eso es justamente lo que vamos a ver principalmente. ¿Y por qué hay hijos que no quieren a su madre?
o tienen una relación muy distante, muy fría, muy poco afectiva, y que entonces yo creo que en este caso, como lo hemos hecho con algunas personas, es natural, es muy importante que busquemos respuestas que traten de explicar el por qué sucede esto, si realmente se puede evitar y finalmente si se puede corregir, si se puede tener un recurso que nos indique que hay un remedio para subsanar esta situación. Entonces vamos a explorar en esta ocasión, queridos amigos y amigas, las posibles causas detrás de este muy penoso comportamiento, cómo abordar esta situación, porque puede ser en algunos casos que hemos conocido una relación fría temporal, que después, por supuesto, se compone, hay comunicación, hay acuerdos, por supuesto, y hay que tener en cuenta que cada relación es única y que las razones pueden variar ampliamente entre familias. No siempre se da ese distanciamiento entre hijos adultos y madres por la misma razón. O sea, entiendo que pueden ser muy diversas razones. Cada quien tiene sus propias razones, cada quien tiene su propia explicación acerca de por qué suceden estas cosas. Y aunque suene terrible, queridos amigos y amigas, pero esto es algo que ocurre. O sea, hay hijos que no quieren a su mamá. Independientemente de que hemos platicado en otras ocasiones por qué los hijos, tanto jóvenes como adultos, pues tienen una relación de rechazo, digamos una actitud de rechazo para sus padres, para ambos. Pero en esta ocasión, debido pues a varios comentarios de personas que nos han consultado, que nos han preguntado y que han comentado muchísimas veces de cómo la relación con sus hijas y con sus hijos adultos no es de lo más dulce que te puedas imaginar. Y entonces la sensación que se puede llegar a vivir cuando un hijo te desprecia, vamos a usar esa palabra aunque suene extrema, pero puede ser una de las experiencias más desgarradoras y desconcertantes que pueden existir, porque en primer lugar existe una sensación de incredulidad, como que no te explicas, o sea, ¿qué pasó si uno se comporta de una manera buena? Uno pretende ser buena madre, buen padre, en este caso las mamás, y de repente hay un desconcierto en donde pues los insultos, las desobediencias, el rompimiento de las normas y las reglas típicamente hogareñas, y entonces esta sensación de rechazo puede surgir de muchas fuentes y puede manifestarse de diferentes maneras. Y muy a menudo, detrás de la frase mi hija no me quiere, mi hijo me rechaza, mi hijo de 30 años me odia, mi hijo de 35 ni siquiera me habla, no se para por aquí, o vive aquí pero no me habla, y entonces hay muchas historias personales, queridos amigos, y muchas emociones muy complejas que necesitan ser atendidas, que sería conveniente, claro, lo ideal, lo óptimo sería que ambos, papá e hijos, estuvieran digamos, en un tipo de terapia, un conocimiento profesional de lo que está sucediendo y abordarlos de manera especial, con mucha cautela, con mucha consideración, principalmente por los motivos que ambos pueden tener, porque no solamente la mala relación es de hijos hacia madres, sino también de las mamás a los hijos, porque establecen una especie de barrera, una especie de muro psicológico, emocional, conductual, que puede llevar a la sensación de que incluso los papás no quieren a los hijos, y en respuesta y como una reacción, digámoslo de esa manera,
bueno, pues se encierran en un mundo en donde ya no es posible llevar una relación cordial entre hijos adultos y las mamás. Muchas veces, queridos amigos, hay que entender y hay que visualizar las experiencias pasadas, los malos entendidos, los castigos exagerados, las traiciones, las mentiras, los ocultamientos o los problemas de salud mental que pueden surgir también cuando en la familia no hay un método, digamos, correcto para atender a los hijos, porque yo parto de la idea de que cada hijo es distinto, aunque podamos decir, bueno, con cierta comodidad que queremos a todos nuestros hijos por igual, lo cual no es del todo cierto ni correcto, porque cada hijo es distinto y con cada hijo nos llevamos de una manera distinta, pero llega un hijo o una hija que no soporta a su madre, y de eso quiero hablarte en esta ocasión, por qué tu hijo adulto te rechaza. Bien, pues vamos a ver el tema con muchísimo gusto, queridos amigos. Mientras tanto, yo me permito ir a una pausa, la primera del programa de hoy, lunes 22 de julio de este 2024. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Queridos amigos, no solamente se puede deber a problemas de comunicación, muchas veces a malos entendidos. Fíjate que en los casos que a mí me ha tocado conocer, resulta muy evidente que los hijos al crecer, al entrar en etapas en donde pues ya no necesitan tanto a sus padres, ya no necesitan tanto su guía, sus consejos, incluso en ocasiones ya no necesitan tanto su apoyo económico y moral. Y entonces los hijos empiezan a tener una actitud más independiente que no es del todo agrado de los papás. Y entonces las mamás, muchas, no estoy hablando de lo general, sino que muchas mamás que no han tenido, digamos, el tino, la paciencia, la educación, las creencias familiares que han hecho que a los hijos se les trate de una manera no correcta, tal vez repitiendo la forma en que a ellas mamás las trataron sus propias mamás, y entonces como que se va repitiendo la historia y es generación tras generación que se repite el mismo patrón en donde la señora manda más, provoca en los hijos de las nuevas generaciones reacciones distintas. Y es ahí donde no viene, o más bien no entra la buena comunicación, porque muchas veces se han arrastrado estos problemas de comunicación desde la infancia o la adolescencia, o incluso desde la forma en que a las mamás las educaron en su casa, y ahora como parte de su familia pues se educan de la misma manera a sus hijos, y estos problemas pueden haberse exacerbado con el tiempo. Se producen sentimientos más intensos que pueden dar lugar a pensamientos como: mi hijo me odia, mi hija no me quiere, mi hija no me habla, mi hija adulta me rechaza. Y si bien no es fácil lidiar con estas emociones, estoy seguro, simplemente cuando vienen de un ser querido ya es un poco más doloroso, yo diría mucho más doloroso,
Y en este contexto es esencial comprender que muchas veces el desprecio no es un reflejo directo de tus acciones como mamá. O sea, no rechaza la figura materna, no rechaza lo que tú haces por tu hijo, por tu hija, sino más bien es el resultado de una serie de factores y circunstancias específicas que vienen de la forma en que recuerdo el caso de un chico, bueno, ahora ya no es tan chico, ahora ya es un adulto, que durante muchas sesiones me platicaba de cómo intervenía su mamá de él en la forma en que él se relacionaba con su familia, con sus tías, particularmente una tía. Y entonces la mamá le decía cosas feas de su hermana, de ella, y entonces el chico pues decía, no, o sea, si mi tía es muy buena, no entiendo por qué mi mamá hace esto, por qué vi esto. Entonces empezó a desarrollar una especie de reserva, por no llamar desprecio, hacia la figura de su madre, no por ser su mamá, sino por la forma en que actuaba con respecto a sus relaciones de él con la familia. Y entonces creo que de alguna manera estas circunstancias específicas a veces tienen como consecuencia el hecho de autocastigarse, digámoslo de esa manera, porque yo le decía, ¿por qué te castigas tú castigando a tu mamá si lo que hace ella es tratar de convencerte de que su hermana no es de lo mejor, no te conviene una relación con ella porque ella tiene muchos rencores, muchos resentimientos contra su hermana y quiere por alguna razón inconsciente que toda su familia desprecie también a su hermana? Y esto trae consecuencias muy distintas que no posiblemente habíamos calculado. Por ejemplo, sin entender previamente las motivaciones que puede tener una madre para odiar al resto de la familia, y uno quiere tener buenas relaciones con el resto de la familia y su mamá no se lo permite, entonces ahí detrás de todo esto una serie de conductas y formas de sentir que son distintas. Entonces yo le decía, ¿por qué te castigas tú? Porque en algunos casos cumplía al pie de la letra lo que su mamá ordenaba. No vayas con tu tío, no vayas con tu tía, no quiero que vayas a casa de tus abuelos porque me hicieron esto, porque me hicieron lo otro. Y entonces en algunos casos pues cumplía con la orden, pero en algunos otros casos no. Y es aquí donde entra una especie de rechazo, vamos a decir de desprecio, o vamos a decir de la sensación que tenía esta señora, porque también platiqué con ella, de que su hijo no la quiere, porque no le hace caso, porque no entiende lo que pasa, porque no está con ella, porque no es solidario. Y entonces, ¿qué hacer cuando un hijo adulto sientes que no te quiere? ¿Qué hacer cuando tu hija adulta sientes que te desprecia, o cuando tus hijos adultos no te valoran, no te consideran, no son empáticos contigo y tus cosas, tus labores? Porque muchas veces, sobre todo en los hijos varones adultos, creo que principalmente en ese grupo de personas, existe la idea de que a mamá, de una manera muy machista, posiblemente muy misógina, se le trata como si fuera otra mujer más en la vida. Pero sabes, eso es un error, porque los hijos pueden llegar a creer que porque su mamá los regañaba o no les daba todo lo que querían, o tenía una mala relación con su padre, porque en una ocasión me tocó también platicar con un chico que cuando sus papás se separaron, pues el papá le empezó a decir cosas horribles de su mamá, al grado de que despertó en él un odio profundo hacia su madre y todo lo que tuviera que ver con ella. Y durante años no le habló, durante años ni siquiera la buscó, hasta que un día pues este chavo crece
y se casa y entiende lo que estaba haciendo con su madre, va y le pide perdón y todo, como ya sabes, las mamás, los papás perdonamos todo muchas veces, aparentemente sin ningún motivo. Y esto fue precisamente la reacción de este chico cuando yo platicaba con él. Atendió con sus audios de relaciones positivas, coraje, autoestima, y otros que le ayudaron a sobrellevar esta situación al grado de que su relación con su madre, a quien él decía que no la soportaba, que la odiaba por todo lo que hizo a su papá, pues entonces como que cambió, porque en realidad descubrió este chico, lo cual me parece correcto, que no fue como su papá le platicó la historia. No fue así tan, ya sabes. Entonces, ¿qué hacer cuando un hijo te ignora sin tener aparentemente motivos, o sientes que no te quiere? Vamos a seguir platicando de esto en esta ocasión, queridos amigos y amigas, y pues te invito para que continúes con nosotros. Yo soy Gilberto Marín y estamos en este programa aquí mismo en Facebook. Hemos grabado el programa, lo hemos subido a Facebook para que tú lo puedas reproducir, compartir y sobre todo darnos sus comentarios. Y también búscanos en YouTube para que nos des tu like, para que te suscribas al canal y pues para que sintamos que nos quieres. A propósito del tema, ¿qué hacer cuando sientes que tu hijo adulto no te quiere? Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Queridos amigos, por el otro lado, yo creo que con todas estas cosas que pasan inexplicablemente, pero que tienen, por supuesto, aunque suene paradójico, una explicación. ¿Por qué sucede? Yo creo que todos podemos poner en marcha algunas estrategias que han demostrado, y me consta porque los he echado a andar y sí funcionan. Por ejemplo, cuando un hijo sientes que te rechaza, un hijo adulto. ¿No sucede igual con los hijos menores de 15 años, digamos? Porque la relación me parece distinta. Aunque hay chicos y chicas que se rebelan o actúan de una manera muy rebelde ante las normas, las reglas, las intenciones de papá o mamá para que todo funcione bien, porque también resulta que muy adecuadamente, desde muy temprano en la educación de los chicos, pues podemos diseñar una estrategia de comunicación basada en la asertividad. Cuando los hijos empiezan a dar muestras de que no congenian mucho con las ideas de papá o mamá, y muchas veces como que se les pasa la mano a estos chamacos y critican a sus padres de una manera muy grosera, muy falta de respeto, y entonces no hay el establecimiento de límites claros, lo cual se logra con cierta asertividad, y cuando el apoyo es mutuo, porque yo entendí algo de las lecciones que tiene que dar la vida. Cuando mis hijos entraron a la adolescencia y rápidamente se van a la edad adulta joven, pues ya había cosas con las que o estás de acuerdo o estás de acuerdo. Porque mantenerse en desacuerdo permanente con los hijos
produce un roce innecesario en las relaciones, como que no embonan bien, y entonces siempre va a haber desacuerdos que se traducen en conductas agresivas por parte de los hijos, en conductas desamorizadas, por decirlo de alguna forma, porque no sienten las mamás que sus hijos las quieren, porque no saben ahora los hijos, no supieron, no entendieron, no aprendieron a tiempo cómo se demuestra el amor en la edad adulta. Mira, yo puedo entender que una niña se la lleve de besucona con su mamá. Yo puedo entender que un niño adolescente también se la lleve de abrazo y becho con su mamá. Pero no es muy aceptado ni muy comprensible que los hijos adultos se la lleven de abrazo y becho con mamá todo el tiempo como cuando eran niños. Tal vez esto por parte de mamá puede traducirse como mi hijo ya no me quiere, que es una exageración, mi hijo no me acepta, no me apoya, no me comprende, no me hace caso, ya no me habla. Y entonces empezamos a echarle la culpa a los hijos de que ya no nos quieran, cuando en realidad seguramente que hay algo en nuestra historia materna y paterna que nos dimos la libertad de hacerlo sin calcular los daños posteriores que íbamos a causar en nuestros hijos y cuál es la reacción. Bueno, incomprensión, sentimientos de distanciamiento, sentimientos de desamor. Y entonces yo escuché muchas veces frases, testimonios de hijos e hijas que me decían que no soportan a su madre, y hay ocasiones en que las mismas mamás me platicaban que sus hijas y sus hijos les decían tal cosa. Y entonces las relaciones de amor-odio no son unidireccionales, por decirlo así, porque los sentimientos de odio, los sentimientos de rechazo, por llamarles de alguna forma, de un hijo hacia su madre existen de la misma manera a la inversa. O sea, no todo el tiempo podemos decir que los hijos son los malos porque las mamás declaran que sus hijos no las quieren. Que yo recuerdo siempre, de alguna manera, cuando yo iba con mi padre y le decía, oye, papá, me pegó mi hermano, y siempre me decía, ¿y tú qué le hiciste? Bueno, cuando las mamás platican acerca de la mala relación que existe con sus hijos adultos, yo creo que, aunque suene medio raro, pero siempre hay que tener en mente, ¿qué hiciste tú para que tu hijo actúe de esa manera? Yo no diría que te odie, yo no diría que te desprecia, simplemente se rompió el vínculo amoroso que debe existir plenamente entre madres e hijos, entre padres también, pero estamos hablando de la relación de hijos adultos y mamás, porque la relación entre una madre y un hijo es muy compleja, es multifacética, muchas veces es mucho más importante que la relación que tienen con papá. Porque, bueno, ya sabes, papá siempre ausente o no tan cariñoso, no tan demostrativo, no tan empático con los hijos, simplemente una figura paterna típicamente masculina. En cambio, con mamá, la relación es más compleja, es multifacética y no siempre está exenta de conflictos, no siempre está exenta de tensiones, de desacuerdos, de una época de te odio y te quiero al mismo tiempo. Y entonces, a medida que los hijos crecen y buscan su propia identidad, sobre todo cuando ya están entrando a la edad adulta, es muy posible que surjan sentimientos de rechazo o descontento hacia la figura materna, porque las mamás de alguna manera siempre demuestran ante todo que no están de acuerdo con los hijos. A veces son demasiado permisivas. Las madres machistas siempre protegen más a los hijos varones que a las mujeres. Y entonces esto es algo con lo que muchas familias conviven cuando los hijos transitan el paso de la adolescencia a la edad adulta,
y que no todo el tiempo las hijas reciben el mismo trato que los hijos o viceversa. Y entonces el resentimiento puede ser de muchos colores y sabores, porque cuando yo he platicado con mujeres jóvenes que tienen una pésima relación con sus madres, ya no digamos una relación sumamente distante con su papá, con su mamá tienen una relación fría, distante, llena de desacuerdos. Muchas veces tienen que actuar de una manera hipócrita, si tú quieres llamarle así, para llevarle regalos a mamá en su cumpleaños, el 10 de mayo, en una ocasión especial. Pero como yo he visto, ni siquiera necesito que me lo digan, pero yo he visto cómo lo hacen de una manera fingida, una manera no real, no honesta, porque lo hacen porque pues tienen que cumplir, pero en el fondo no sienten que lo hacen con amor, porque hay muchas veces en que la gente me ha dicho, es que no soporto a mi madre, es que no siento que la quiero, no la siento así, no la siento cercana. Y son expresiones de estas emociones que pueden ser el resultado de una serie de factores que tuvieron lugar durante mucho tiempo, que se acumularon a lo largo de los años, por las que los hijos perciben a sus madres como madres tóxicas. ¿Qué hacer con una madre tóxica? ¿Por qué se le puede considerar a una madre tóxica? Bueno, pues, queridos amigos y amigas, voy a ir a una brevísima pausa en esta ocasión y luego regreso. Recuerda que estamos aquí en esta ocasión y por tiempo indefinido vamos a estar grabando el programa, subiéndolo a nuestra plataforma de Facebook en Radioterapia Mexicali y también en nuestro canal de YouTube, el canal Gilberto Marín, o puedes también buscarnos dependiendo del nombre del programa. Por ejemplo, el nombre del programa el día de hoy, que es precisamente Mi hijo adulto me rechaza. Así le pusimos, puedes buscarlo así en YouTube. En fin, como quiera que sea, puedes mandarnos mensajes, ponerte en contacto con nosotros directamente para solicitar información, para solicitar también informes acerca de las promociones 3x2 que tenemos de los audios subliminales, para concertar una cita para consultas en línea, y todo es posible. Entonces, dicho lo anterior, yo me voy con mi música a otra parte y regreso con más radioterapia directo a la conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Por el otro lado, queridos amigos, siempre hay muchas explicaciones acerca de por qué los hijos aparentemente desprecian a sus padres, sobre todo cuando ellos ya son adultos, pero que hay muchas causas que, comprendiéndolas, va a resultar mucho más fácil, mucho más eficiente la manera en que pongamos en práctica estas soluciones. Por ejemplo, los hijos, los que sentimos que nos desprecian, puede ser que tengan una percepción de falta de comprensión por parte de su mamá o de apoyo por parte de los progenitores. La sensación de que la mamá no entiende
La sensación de que la mamá no apoya las decisiones o sentimientos de sus hijos puede ser muy frustrante, y esta es una de las causas que se han encontrado tanto los expertos como incluso en nuestra propia práctica profesional de coach. Bueno, hemos encontrado que los hijos, también las mamás, tienen una deficiente percepción de lo que es el apoyo y cómo sienten sus hijos que se les apoya. Muchas veces las mamás reaccionan de una manera agresiva y les dicen cosas como, bueno, pues ahí está la puerta, si no te gusta ya sabes, mientras vivas aquí en mi casa tú tienes que obedecer. Y entonces eso no se llama comprender, eso se llama castigar de alguna forma indirecta, porque los hijos sienten que no hay la comprensión suficiente o el apoyo necesario para su crecimiento como personas. Y se va derivando en una especie de rechazo o aparente odio, porque hay muchas mamás que dicen, mi hijo me odia, no me habla, no me pela, o prefirió irse con fulanito, con fulanita, que conmigo, y no, ya sabes. Entonces, muchas veces los hijos también sufren y tienen una actitud medio distante con su mamá porque sienten que sus expectativas no han sido cumplidas. Hay ocasiones en que las presiones o las expectativas de la madre no se alinean con los deseos o aspiraciones de su hijo o de su hija. Las mamás quieren una cosa, los hijos quieren otra cosa, o viceversa. Los hijos quieren algo que las mamás no apoyan, que las mamás no están dispuestas a seguir dándoles por su lado, y entonces se crea una relación fría, distante, incómoda, que exaspera ciertos sentimientos, porque esto ocurre cuando se generan precisamente esos sentimientos de rechazo, sin que, o sea, quiero advertir aquí también de que no se trata de rechazar a tu mamá, sino rechazar las acciones y las palabras y las actitudes y las decisiones de tu mamá. Y entonces eso hace que las relaciones de la familia se deteriore, porque, pues no sé cómo construir esta frase, pero digamos que no es tu persona lo que yo critico, sino lo que tú haces. Entonces, lo que hacen las mamás, lo que hacen los papás con los hijos, no siempre son bien recibidos de la manera que uno supone que los van a recibir. Porque decimos cosas como, si yo te quiero mucho, si siempre te doy lo que necesitas, yo no sé por qué me tratas así, si yo soy muy buena onda. Ok, sí, no lo dudo, pero sabes, también falta ver, y en esto es mucho trabajo que hay que poner. Hay que ver cómo perciben los hijos esta actitud nuestra de decir, si yo te quiero mucho. A lo mejor en la mente de tu hijo dice, ajá, ¿y por qué no me lo demuestras dándome lo que yo te pido, lo que yo quiero, lo que yo necesito? Entonces, en muchas ocasiones, cuando las mamás son muy grandes, que tuvieron hijos ya pues entradas la edad adulta, entonces los conflictos que se derivan de las diferencias en valores, en creencias, en costumbres, en prejuicios o en estilos de vida entre las distintas generaciones puede ser también motivo de conflicto y puede ser también motivo de rechazo, porque yo escuché alguna vez a hijos e hijas que hablaban de sus padres como de alguien distante. Yo no procuro a mi mamá, yo no socializo mucho con mi mamá, pues ella está grande, ya tiene sus ideas, y como que los hacemos a un lado, incluso muy lejos, porque no somos capaces de mantener una relación estrecha, cordial. Sabes, aunque suene muy básico, pero por el solo hecho de ser tu mamá, o por el solo hecho de ser tus padres, bueno, pues un hijo inteligente, un buen hijo, siempre va a buscar el acercamiento con sus papás, independientemente
de las diferencias generacionales que existan para poder comunicarse con ellos. Ahora, también puede ser que el motivo por el cual tu hijo adulto no te hable o sientes que no te quiere es porque hay muchos conflictos no resueltos que hay que platicarlos, que hay que verlos, porque los problemas familiares o los conflictos del pasado sin resolver pueden influir muchísimo en este tipo de relación. Bueno, pues déjame verlo y te invito para que continúes con nosotros, por supuesto, aquí en el programa. Y pues voy a hacer una breve pausa y regreso con muchísimo gusto. Estamos en Radioterapia, directo a la conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. La tendencia de muchas mamás de controlar a sus hijos, de decirles, incluso independientemente de su edad, todo lo que tienen que hacer, y lo hacen de una manera pues un tanto divertida, si me permites, porque no deja de ser chistoso que muchos papás inocentemente utilizan muchas estrategias para mantener controlados a sus hijos cuando resulta que los hijos ya aprendieron otras cosas allá afuera, ya no se les engatusa tan fácilmente como decimos coloquialmente, porque ya tienen más o menos bien planteado lo que quieren y lo que digan y hagan papá o mamá resulta intrascendente porque perciben esa posesividad que muchos padres, sobre todo las mamás, quieren tener sobre sus hijos, porque pueden ser algunos motivos subyacentes al desprecio y al rechazo hacia mamá, porque quieren ser controladores, resultan ser papás tóxicos, y estas razones pueden llevar a una persona a hacerse preguntas como ¿por qué no soporto a mi madre? Yo recibí una vez a una mujer ya adulta que incluso las situaciones de la vida la llevaron a un momento en donde ella y su mamá se quedan solas, la mamá se queda viuda y ella se divorcia. Entonces se fue a vivir a casa de su mamá, o ella, la mamá a su casa, no estoy seguro. Y entonces empiezan a entablar una relación bastante incómoda, porque la señora, a pesar de todos los acontecimientos y todas las situaciones, quería todavía llevar un control extremo con su hija, al grado de que me platicó esta señora, y después lo corroboré, de que la señora era capaz de fingir enfermedades como para que su hija no saliera. Duró años sin salir de vacaciones porque tenía que cuidarse, que quedarse con su mamá. Entonces empezó a generar una especie de rechazo muy fuerte, muy poderoso, y yo le decía, ¿cómo puedes convivir con tu madre en tu misma casa con ese sentimiento? Bueno, pues ya lo explicó, por supuesto que es comprensible. Y un día, ya entrando en materia, me decía esta señora, ¿por qué no la soporto? Yo a veces le pido a Diosito que ya se la lleve y así, ¿no? Y entonces yo dije, uy, pues está extremo esta cosa. Entonces yo le dije, vamos a hacer una cosa. Es más, sugiero que hagas esto. No quiero que tú sientas que yo te dije qué hacer. Simplemente yo sugiero que esta situación puede volverse más llevadera
si haces lo siguiente, 2 puntos. Cuando llegue el momento y que en tu empresa te den tus vacaciones y me interrumpe y me dice, pues es que yo las puedo tomar cuando yo quiera. Ah, bueno, pues entonces aprovechando estos días, tú le dices a tu mamá que te vas a ir de vacaciones, ya sabes que te va a responder y tú de todas maneras, con mucho gusto mamá, te voy a dejar una persona que te atienda, yo me voy de vacaciones y pues antes cuando salía a la esquina o a tomar la copa con sus amigas o a comer, pues su mamá estaba, oye mijita, vente para acá porque me siento muy mal y que esto no me dejes y que me voy a morir un día por tu culpa y ¿no? Y entonces evidentemente había un rechazo a esa actitud, no a su mamá. Entonces se va de vacaciones 2 semanas a un crucero, feliz de la vida, su mamá nunca le llamó, nomás un mensajito, estoy bien y todo esto, y regresa, y la mamá, un alma de Dios. ¿Por qué suceden esas cosas? ¿Cómo se corrige una relación tóxica entre madres e hijas o entre hijos adultos y mamás? Porque muchas veces para responder a estas preguntas es muy importante entender que estos sentimientos, aunque pueden llegar a ser muy intensos muy a menudo, son el reflejo de una necesidad de espacio. Las mamás no pueden entender muchas veces esto, lo lamento, pero es indispensable que piensen en qué tanto espacio necesitan sus hijos o sus hijas adultas, sobre todo cuando tratamos con los hijos boomerang, ¿sabes? Esos hijos que regresan a casa después de haber estado casados, después de haber tenido su propia familia, y que establecen en su casa materna o en su casa paterna el cuartel general de operaciones como si no tuvieran otras opciones. Yo no sé qué pienses, perdóname si te parece un poco exagerado, pero los hijos boomerang son hijos muy inmaduros, con baja autoestima o con muy poca confianza acerca de lo que pueden hacer por sí mismos, por sí solos. Sin embargo, hay hijos o hay personas que ante situaciones como esta que te comento, bueno, pues son capaces de buscarle, no, o sea, ¿cómo voy a ir a darle molestias a mi mamá? Por favor, al contrario, ella necesita de mí y cosas así muy reflexivas. Entonces, es importante que en este caso las mamás reconozcan y respeten esos sentimientos, esas necesidades de espacio, evitando tomarlo como un rechazo personal, porque aquí entra otra vez lo que te decía, no es un desprecio a tu persona, sino la forma en que actúas cuando estamos juntos. Yo necesito mi espacio y si la mamá lo comprende y es una persona que dice, ok, pues voy a ocupar mi tiempo en otras relaciones, con otras amistades, en otros espacios, buscando nuevas situaciones, incluso nuevas actividades, y entonces es necesario que tanto como muchas veces ha sucedido, queridos amigos y amigas, las mamás y los hijos adultos requieren de ayuda psicológica, ayuda profesional para mediar, mejorar la relación, como nos tocó atender muchos casos en donde finalmente las mamás y las hijas adultas o las mamás y los hijos adultos lograron una mejor relación. Yo recuerdo aquel enorme caso que me causó incluso incomodidad emocional, como que yo estaba permitiendo que la situación me afectara, de una señora que lloraba y lloraba y lloraba. Cada sesión que teníamos no hacía otra cosa más que llorar y rara vez decía lo que sentía, hasta que por fin un día, después de haber estado escuchando sus audios correspondientes, pues ya llegó más tranquila y me dijo el motivo por el cual ella sufría mucho. Decía, palabras más, palabras menos, que su hijo conoció a una chica de la cual se enamoró, pero de distinta religión que la de ellos. Y entonces la señora le puso un ultimátum y le dijo, o ella o yo.
Y entonces el muchacho, evidentemente enamorado, evidentemente muy comprometido con este noviazgo, dijo, pues ella, mamá. Y la señora puso, como decimos coloquialmente, el grito en el cielo. Y el hijo se fue y se casó. Ella ni siquiera fue a la boda de su hijo. Y entonces pasaron años y ella decía, y fue cuando yo la conocí, mi hijo no me quiere, mi hijo no me habla, prefirió a esta fulana en lugar de mí, cambió de religión y bla, bla, bla. Entonces un día después del tratamiento subliminal yo le decía, te voy a hacer una sugerencia. Háblale a tu hijo. Ah, no, no es imposible, ¿cómo crees? Y así pasaron las semanas y yo le decía, háblale a tu hijo, hasta que se convirtió en un mantra, háblale a tu hijo. Y entonces ella entendió y dijo, pues, ok, pues a ver qué pasa. Y entonces ella se toma el tiempo y la valentía y la decisión de marcarle a su hijo. Le contesta a su hijo, le dice, hola mamá, estaba esperando que me llamaras, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y para no hacerla muy larga, la relación entre madre e hijo es de terciopelo. Se puede corregir. No hay la sensación de que mi hijo me desprecia porque se fue con otra, con su novia, se casó con una persona de distinta religión. ¿Cómo superar ese desprecio que sentimos muchas veces? Sobre todo las señoras sienten que sus hijos las desprecian. ¿Será real? ¿Es genuino este sentimiento? Bueno, pues vamos a verlo un poquito y luego vamos a regresar después de una brevísima pausa, queridos amigos, y vamos a volver con el colofón de esta historia de por qué siento que mis hijos adultos me rechazan. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Finalmente, queridas amigas y amigos, superar el desprecio o rechazo que sentimos que nos tienen nuestros hijos, pues no es fácil. De ninguna manera ha sido fácil. Y muchas veces requiere de una dosis extra de comprensión, de apertura, de empatía, paciencia, sobre todo para averiguar qué hay detrás de este comportamiento. No se trata de que tu hijo te rechace a ti, mamá. No se trata de que tu hijo te rechace a ti, papá, sino rechaza tus comportamientos, tus actitudes, tu posición con respecto a su persona. Y entonces hay mucha gente que no asume que puede haber hijos que no quieren a sus mamás, pero es en realidad cómo se debe afrontar esta situación, porque, pues, ¿qué te puedo decir? No te puedo decir con toda autoridad, porque nunca tuve una madre cerca, porque mi madre murió cuando yo era un pequeñito de 3 años, pero no se puede dejar de querer a una mamá o a un papá. Bueno, tal vez a una mamá más, pero el asunto aquí es que cambian las relaciones, cambian la disposición que tenemos muchas veces, porque muchas veces es mamá la que no nos deja crecer en muchos aspectos. Y cuando un hijo trata mal a su mamá o cuando un hijo no quiere saber nada de sus padres, la respuesta de los papás, la respuesta del progenitor suele ser de confusión, de dolor y preguntarse qué hice, por qué no me quiere,
prefiere a otras personas que a mí, y muchas veces no se entienden bien por qué ocurren estas cosas y qué es lo que lleva a los hijos adultos a comportarse de esta manera, porque resulta de entrada, y te lo digo otra vez, incomprensible el por qué los hijos adultos, sobre todo, desprecian a su madre en primer lugar. Sin embargo, dicen los expertos que es esencial abordar estas situaciones con empatía, buscar soluciones, tener una comunicación más abierta, reconocer y validar los sentimientos y los deseos de los hijos, porque cuando un hijo te hace sufrir, como mamá, como papá, puedes llegar a reaccionar de forma desafortunada, impulsiva, puedes llegar a castigarlo, incluso puedes llegar a lastimarlo física y moralmente, porque es importante ponerse a pensar y reconocer, validar los sentimientos de tus hijos, incluso si no estás de acuerdo con ellos. Entonces, cuando hablamos de inteligencia emocional, hablamos también de educación emocional. O sea, no solamente se trata de que tu hijo entienda, no solamente se trata de que tu hijo o tu hija sean buenos hijos, se trata también de que tú seas buena madre. Para poder tener buenos hijos se necesita ser buenos padres y viceversa. Y entonces, si tu hijo te ignora, yo creo que en contraparte, como lo hacen muchas mamás y muchos papás, pues se muestran más empáticos y pueden enseñar algunas claves sobre la inteligencia emocional, como por ejemplo la responsabilidad afectiva. Cuando tú dices, me dirijo a los hijos, cuando los hijos dicen que no quieren a sus papás, eso es muy irresponsable, porque tal vez no estén diciendo lo que quieren decir. Cuando rechazas a un progenitor, cuando rechazas a tu madre o rechazas a tu padre, pues los adultos rechazamos a veces inconscientemente a los padres por una serie de motivos que pueden ser legítimos, que pueden ser válidos y que pueden ser justos. Por eso hay que validar los sentimientos y decir, bueno, ¿es justo que yo desprecie a mi mamá? O sea, estamos hablando tal vez del ser más importante para cualquier ser humano en el mundo, porque pues en primer lugar, aparte de que lo parió, pues es una mujer que en el mejor de los casos y en la mayoría de las veces se desvive en cuidados para esos hijos. Entonces, sin embargo, cuando crecen los hijos, pues no todo es vida y dulzura. La verdad es que muchas veces cuando nos ponemos a preguntar por qué los traumas de la infancia, situaciones adversas de la juventud han provocado que la edad adulta esté marcada por eventos intensos, negativos, que pueden desarrollar una serie de actitudes que rechazan la figura materna, pero no porque rechacen a la mamá, creo, sino rechazan sus actos, los abusos en el ámbito de la familia, los abusos verbales, los abusos físicos que provocan una profunda herida que es muy difícil de curar, sobre todo si el maltrato fue provocado por la madre, por mamá. O ésta lo sabía cuando, por ejemplo, en los muchos casos que yo he tratado de mujeres que fueron molestadas y que fueron abusadas y que fueron violadas cuando jovencitas, cuando niñas, mamá sabía y lo ocultaron o no hicieron nada, y esto provoca un resentimiento difícil de quitar, porque cuando no se hace nada y cuando los papás saben que hubo abusos por parte del tío, por parte del primo,
y no puede ser, y por parte del padrastro no es posible, hija, tú estás exagerando, que mi marido es muy bueno y que esto y que el otro, y las obligan a convivir con ese verdugo. Entonces evidentemente hay un rechazo, evidentemente hay un resentimiento, y la reacción más habitual es crecer rechazando cualquier tipo de contacto con mamá, cuando menos no profundo, no íntimo, y al final es una forma de protección. No hay que olvidar que el hecho de que muchos hijos demuestren desprecio e intolerancia para con sus padres no es falta de amor, sino simplemente una forma de protegerse frente a un hecho y a una persona que en su momento les causó mucho dolor. No hay que olvidarlo, porque a veces cuando se tiene mucho resentimiento, pues se dificulta la comunicación fluida, como en los casos, vamos a decir, normales, si me permites decirlo así, en donde los hijos y las hijas tienen una comunicación muy fluida, muy amorosa, muy íntima, muy personal con sus madres, porque son personas comprensivas en ambos lados, porque la comunicación no es difícil, y esta es una la comunicación difícil, la comunicación improductiva es una de las disfunciones más prevalentes en las familias, porque es posible que ocurra entre todos los miembros de la familia, pero sobre todo muchas veces sucede entre madres e hijos adultos. Muchas veces sucede entre madrastras e hijos adultos o hijastros adultos. Y entonces pues ya no hay una necesidad de afecto íntimo, porque cuando sienten los hijos que sus madres no los comprenden, o que contarles las cosas y sus historias personales no sirve de nada, y entonces ellas, las mamás, lo viven como que son hijos rebeldes, como que no entienden, como que no las respetan, como que no las quieren, y se vuelven desconfiados, se vuelven indiferentes. O sea, como sea que sea, estos problemas tienen en la mayoría de los casos solución mediante un proceso de terapia, y yo recomiendo los audios de relaciones positivas, coraje, autoestima, también muchos otros. Puedes escribirnos para mayores informes aquí mismo en nuestro Messenger en Facebook. Puedes también escribirnos a nuestro correo radioterapia95@hotmail.com. Puedes vernos aquí en Facebook, puedes vernos en YouTube, suscribirte al canal y crecer y crecer y crecer como Dios manda. Bien, pues este ha sido el tema de hoy, queridos amigos, y yo les agradezco muchísimo su fina compañía, su fina atención. Y nos vamos a ver el próximo miércoles, Dios mediante, con otro tema, con algo que realmente pueda ser interesante para ustedes. Y mientras tanto, pues yo les agradezco muchísimo, les mando mi afecto, mi amor, mi corazón, porque son ustedes muy amables y eso se agradece, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Gracias mil, nos vemos aquí el próximo miércoles. Mientras tanto, yo soy Gilberto Marín, gracias y por favor, sean inmensamente felices. Si tu mente está cerrada al amor, así verás el mundo, esa es tu percepción. Y aunque quiera darte más, el universo está obligado a respetar tus límites y no podrá entrar si estás cerrado. Las murallas son significados en tu realidad.